La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema de hoy es un tema muy interesante. Vamos a hablar de meningitis. Vamos a preguntarle a nuestro entrevistado qué es la meningitis. Todo el mundo conoce, sabe que es una enfermedad muy peligrosa, que cuando toma a los niñitos es más peligrosa aún. Tenemos algunos conocimientos porque hemos tenido meningitis en nuestro país y hubo años y épocas que había como una epidemia de meningitis. Pero es interesante saber y conocer un poquito más sobre esta enfermedad y sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitar? ¿Hay alguna vacuna? ¿Hay algo en contra de la meningitis que para evitar tener? ¿Cómo podemos protegernos nosotros y proteger a nuestros hijos, a los más chiquititos y también a las personas mayores? Bueno, esto vamos a preguntarle hoy al doctor Hernán Rodríguez. Él es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología y nos va a explicar muy detalladamente el tema de la meningitis. Y atención con estos datos que hemos obtenido. Dice que la OMS sostiene que la meningitis es una de las 10 afecciones principales del ser humano. Sus estadísticas indican que en periodos no epidémicos, el 25% de los afectados son menores de 1 año y el 50% menor de 3 años. Por eso es fundamental concientizar que esta enfermedad es causa de muerte en niños de todo el mundo, sin distinción de raza, nivel económico o sociocultural. Es importante el programa de hoy porque vamos a aprender y a lo mejor y ojalá este programa sirva para que tomemos los recaudos necesarios, que podamos prevenir esto y está en nuestras manos. Entonces, esto es muy importante. Atendé, por favor, no te pierdas este programa que entre todos vamos a aprender bastante. Queremos agradecer a las casas que están patrocinando y auspiciando nuestro programa, apoyando estas marcas fantásticas. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes que están del otro lado acompañándonos, a los profesionales que nos dan su tiempo y sus conocimientos y obviamente hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo y podemos seguir la lista de agradecimientos porque es de bien nacido ser agradecidos, porque agradecer es el primer paso a la felicidad y nos hace sentir bien. De esta manera comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estamos con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, hablándonos del tema meningitis. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Hernán Rodríguez, él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, realmente me siento muy a gusto porque este programa es muy bien, muy visto. Así que, hoy nos toca, creo, hablar de meningitis, así ¿verdad? Mismo. Entonces es un tema bastante interesante. Cuando me invitaron para hablar del tema, dije, esta es la oportunidad de aclarar algunas cosas que solemos escuchar constantemente. Sí, además, decía yo al inicio del programa cuando presentaba que es tan importante, o sea, todo el mundo sabe lo que es meningitis, sabe que existe una enfermedad, meningitis mejor dicho, ¿verdad? Y nos asustamos muchísimo. Y hay épocas que hay como una epidemia y hay otras épocas que no escuchamos tanto y de repente escuchamos que hay un caso aquí, otro más allá, pero no sabemos cómo podemos prevenir,
si hay manera de prevenir, si hay alguna vacuna, si hay que, no sé, una higiene, qué es lo que hay que hacer para prevenir. Y obviamente queremos que nos explique qué es la meningitis y por qué es tan peligrosa en los niñitos, que nos parece, es lo que la percepción que tenemos, que es más peligrosa aún en los niños que en una persona adulta. Claro. Bien, de entrada yo no soy pediatra, pero voy a tratar de dar algunos parámetros que van a servir igual, ¿verdad? Y antes que nada, siempre es importante como prevención el conocimiento y el entendimiento, ¿verdad? Y antes que nada, lo que hay que entender es que es, como dijiste, la meningitis, ¿verdad? Toda palabra que termina en itis significa inflamación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se inflama? Y se inflama la meninges. Entonces ahí vamos a pasar a ver qué es la meninges, ¿verdad? Bueno, la meninges es, como podríamos decir, es una membrana, es un envoltorio, ¿verdad? Que rodea, que recubre el cerebro y la médula espinal. Entonces ese recubrimiento hace que ese envoltorio, esa meninges, tenga un contacto estrecho con estructuras bastante sensibles, bastante importantes, como el cerebro, imagínate. Claro. Entonces, la meningitis no es otra cosa entonces que la inflamación de ese envoltorio llamado meninges, ¿verdad? Y cuando hablamos de meningitis hay que primeramente preguntarse la causa, como bien dijiste, ¿verdad? La causa puede ser infecciosa o no infecciosa. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando escuchamos la palabra meningitis. Uno dice, ¿qué tiene tal persona? ¿Tiene meningitis? Bueno, la primera pregunta, ¿es infecciosa o no es infecciosa? Esa es la primera pregunta. Entonces, al decir que es infecciosa, significa que esa inflamación está producida por un microbio. Y como sabemos, existen 4 grandes tipos de microbios, ¿verdad? Tenemos los virus, las bacterias, los hongos y por ahí los parásitos, ¿verdad? Entonces, esas meningitis infecciosas, entonces, si es que se determina que es infecciosa, entonces hay que ver cuál es el microbio que está causando esa inflamación, esa meningitis. Eso es fundamental, ¿no? Claro. Y si no es infecciosa, ¿por qué es? Puede ser irritativa. Muchas veces ciertas sustancias llegan hasta la meninges y producen una irritación que da ciertos síntomas que seguramente vamos a ir mencionando después, cuáles son los síntomas de la meningitis. Entonces, y se confirma que es efectivamente una inflamación, pero se descarta a través de estudios que sea producido por microbios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el manejo es sintomático, ¿verdad? Medicamentos para calmar los síntomas. Claro, y la meninge es lo que, como usted dijo, es lo que recubre el cerebro y la médula espinal. Y es lo que está entre el cerebro y el cráneo, el hueso de la cabeza, claro, ¿verdad? Son los huesos que conforman el cráneo, ¿verdad? El cerebro, de hecho, está protegido por digamos, el cráneo, está formado por el hueso, ¿verdad?, que recubre. Después ya está la meninges, que la meninges tiene otra vez algunas capas, ¿verdad? Y entre esas capas se encuentra un líquido, el llamado líquido cefalorraquídeo. Ese es el nombre de ese líquido. Ese líquido sirve para amortiguar ciertos movimientos bruscos y ciertos golpes. Entonces, es como que el cerebro está realmente flotando en un líquido, ¿verdad? Llamado el líquido cefalorraquídeo. Sí. Y recubierto por la meninge. Así mismo. Entonces, todo eso son, digamos, una de las funciones es la protección también, ¿verdad? O sea, la meningitis es una infección de la meninge, pero puede ser, es una inflamación, así es. Pero puede ser infecciosa o no infecciosa. Así es. ¿Verdad? Si no es infecciosa es por algo que pasó y que le hizo reaccionar. Claro, alguna irritación, digamos, a veces se hace algún procedimiento, entonces puede irritarse la meninge, entonces ciertas sustancias favorecen, digamos, pero por golpe, por ejemplo, no se puede. Claro, puede haber un golpe, ¿verdad? Entonces, muchas veces, digamos, un poco de sangre puede producir una inflamación y digamos, desembocar en ciertos síntomas, ¿verdad? Y si es infecciosa, entonces se debe a 4... Hay que ver qué es lo que ocasiona, qué microbio, ¿verdad? Claro. En este caso, una de las causas más frecuentes es la meningitis viral. En ese caso, siempre también yo insisto mucho en que debemos utilizar términos apropiados, ¿verdad? Claro, el virus es un tipo de microorganismo, algunos hasta dudan que sea realmente un microbio por lo simple de su estructura.
Es un microorganismo microscópico, ¿verdad? Solamente con microscopios electrónicos se pueden ver, y pueden producir enfermedades, ¿verdad? Para dar un ejemplo, ¿verdad? Sí. La conocida papera o parotiditis está producida por un virus, ¿verdad? Una de las complicaciones que puede aparecer es la meningitis producida por ese virus. En términos técnicos se llama meningitis urliana. Bueno, pero es una meningitis viral y el manejo es sintomático. O sea, no hay un medicamento antimicrobiano para combatir. ¿Y no hay una vacuna antimeningitis? Bueno, ese es otro término. Bueno, vamos a adelantarnos un poco después, pero realmente cuando hablamos de las vacunas, yo siempre recomiendo utilizar, vamos a decir, el enfoque de que esa vacuna contra qué germen es. Claro. En este caso yo ya me adelanto, ¿verdad? La meningitis bacteriana, digamos, o sea, el germen que con más frecuencia produce meningitis bacteriana, o sea, una bacteria, es el neumococo. Ah, claro, y ese es nuestro conocido. Claro, entonces tenemos la vacuna antineumocócica, claro. Entonces, muchas veces se utiliza el término vacuna contra la meningitis. No es realmente contra la meningitis, es contra el neumococo, en este caso. Que te puede provocar meningitis, pero también puedes tener esa vacuna y puedes tener meningitis por virus. Así mismo, exactamente. También tenemos la vacuna antimeningocócica, que es contra la otra bacteria, que realmente es peligrosa y vamos a tocar después seguramente, que es el meningococo, que es otra bacteria que produce meningitis. Entonces, digamos, las vacunas que tenemos es, digamos, para combatir esos microbios. Claro. Bueno, además de las vacunas que son para combatir esos microbios que no son para combatir otras cosas, que podemos lo mismo adquirir la meningitis, ¿qué cosas tenemos que hacer para no tener meningitis, doctor? Bien, lo que tenemos que conocer también es el mecanismo a través del cual llegan esos microbios, hablando de meningitis infecciosa, digamos, cómo llegan esos microbios hasta la meninges, ¿verdad? Y hay varias vías, digamos. En este caso puede ser la vía directa, como bien dijiste, un golpe. A veces se producen heridas cortantes, ¿verdad? Que llegan hasta la meninges. Tenemos tantos accidentes, ¿verdad? Entonces, a veces objetos cortantes, punzantes, llegan hasta la meninges. Y entonces hay un contacto directo entre la meninges y el exterior. Y ahí pueden entrar cualquier tipo de microbios, ¿verdad? Entonces el enfoque médico ya debe basarse en eso. ¿Qué microbios pudieron haber entrado directamente? Claro. Bueno, eso por un lado. También puede existir la vía sanguínea, es decir, de alguna parte del cuerpo, a través de la sangre. Claro, es algo excepcional, ¿verdad? Claro, o sea, puedo tener una infección, no sé, en la muela y por ahí, mala pata, se me va arriba a la meninge. Así mismo. O por contigüidad, se dice, por cercanía, ¿verdad? De hecho, por dar un ejemplo, la causa más frecuente de meningitis bacteriana por neumococo es una otitis crónica, por ejemplo. O sea, una infección del oído. Crónica significa por largo tiempo, que no se cura. Entonces puede, digamos, desembocar una meningitis bacteriana por neumococo, ¿verdad? O sea, tenemos que tratar de evitar las infecciones. Claro, exacto, las infecciones crónicas. Eso que uno obviamente que siempre trata, ¿verdad? Así es. Ahora, el tema de higiene y todo eso, ¿no? Sí. Bien, por supuesto que es importante. Digamos, hablamos del otro germen, que es el meningococo, que es el que realmente se puede transmitir de persona a persona. Sí. Entonces, vuelvo a insistir, ¿verdad? Debemos conocer en qué lugar está el meningococo. Hablamos ya del otro microbio. El meningococo suele estar en las secreciones bucales y nasales. Es decir, no existe, digamos, en los animales, en las plantas, en los objetos, ¿verdad? Está localizado en ese lugar. Y hay que saber que se dice que entre más o menos un 10 a 20% de la población tiene normalmente en la garganta el meningococo. Dios mío, doctor. Claro. Y digamos, como bien dijiste, por situaciones determinadas, ¿verdad? Pueden ir hasta... O sea, estando más en la garganta, sin que te duela la garganta, sin que vos te des cuenta de nada. Así mismo. De hecho, no produce precisamente dolor de garganta ni... Claro, o sea, puedes tener ahí y no sabes. Así mismo, claro. También, bueno, porque eso es lo que generalmente la población, la gente, ¿verdad?
de lo cual tiene miedo, vamos a decir, porque entonces generaliza, ya creyendo que meningitis es una sola cosa. Como vimos, pueden ser varias cosas. Y la pregunta que debemos concretamente hacernos es, ¿qué es lo que está produciendo? Si es el meningococo, ahí sí tenemos que, digamos, tomar ciertas medidas, ¿verdad? O sea, ¿se puede prevenir en cierta manera nomás, doctor? O sea, con las vacunas y si tenés alguna infección en algún lado del cuerpo, trata de curarte lo antes posible. Pero o si no... Claro, de hecho, por supuesto... No es que te lavas varias veces las manos y no vas a tener, y vas a evitar, ¿verdad? No viene por ahí. Claro, de hecho, la higiene, eso es algo que está estipulado por general, eso en todas partes, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, ¿verdad? Lo que hay que saber es dónde está ese germen y cómo se transmite. Se transmite de persona a persona por la, digamos, cercanía que pueda tener una persona con la otra por mucho tiempo, sobre todo, ¿verdad? Yo estuve investigando un poquito antes este tema con la gente, ¿verdad? ¿Qué experiencias tuvieron? Y me dicen que hubo una época que había meningitis y que se colgaban alcanfor. ¿Puede ser eso? ¿Y para qué supuestamente servía eso? Pero se hizo eso, doctor. Me dijeron que... Yo la verdad desconozco eso, pero no me extraña porque he escuchado cada cosa, ¿verdad? Pero no, y que andaba todo el mundo con una bolsita con alcanfor acá para que no le tome la meningitis. Pero me dicen que esto fue hace, no sé, 40 años, una cosa así, no sé cuánto. Sí. No, pero definitivamente no tiene ninguna repercusión, absolutamente. Y ya me adelanto, bueno, porque veo que es como un ping-pong, y está muy bien eso. Porque yo suelo escuchar que cuando se registra un caso de meningitis, sobre todo en los colegios, me suelen llamar a veces los padres, los profesores, ¿verdad? Para ver qué medidas hay que hacer para desinfectar el aula o la escuela, o si hace falta suspender las clases. Y no, la verdad es que ninguna de esas cosas es necesario, porque la vía de transmisión no es así y ni de prevención. No es aérea, no es así por lo que tocas cosas y qué sé yo. No queda en el ambiente, no queda en el ambiente, no. La transmisión sí se hace de persona a persona, pero tiene que haber una cercanía, ¿verdad? Y tiene que ser algo constante. Vamos a suponer que... o sea, en una pareja es más factible que se contagien porque se dan besitos y todo eso, claro, o si son compañeros de escuela, digamos, que se sientan al lado, comparten, ¿verdad? Y de repente se detecta... Vamos a ir en el peor escenario. Vamos a suponer que se detecta un caso de meningitis por meningococo en un alumno de una escuela, ¿verdad? Entonces lo que se tiene que hacer es ver quién es el compañero de asiento, quiénes están cerca, quiénes estuvieron, porque ellos comparten muchas horas juntos. Y comparten el sándwich y la galletita y la gaseosa y qué sé yo, ¿verdad? Exactamente. Y en ese caso existen medicamentos que se le administra, inclusive... Al compañerito que todavía no tiene. Así mismo, que todavía a modo de prevención. Por si por allí ese microbio haya entrado, se haya transmitido, ¿verdad?, a la otra persona, entonces para prevenir, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de evitar, ¿verdad? El médico va a prescribir una medicación de prevención, ¿verdad? Y con eso, digamos, ya se previene. Ya no hace falta tomar otras medidas, ¿verdad? Y también la persona que debe tomar la prevención o hacer la prevención es la que estuvo en contacto. No la que ya tiene. Sí, no, por ejemplo, después si ese chico que tuvo contacto va a la casa, ¿verdad? Los de la casa no necesitan ya hacer esa prevención. Solamente la persona que tuvo contacto. O sea, es directo con el que tiene. Con el que tiene. O sea, el que tuvo contacto no es que va a contagiar a otra gente. Así mismo. Ya. Sí. ¿Y por qué, doctor, de repente aparecen estas epidemias de meningitis? Claro. Si es que se contagia de esta manera. Sí, de meningitis por meningococo. Claro, y sí, claro. La característica del meningococo es de producir brotes epidémicos de tanto en tanto, ¿verdad? Es por eso que se implementó la vacuna antimeningocócica, porque el meningococo también no es un solo tipo de bacteria. Hay algunas clases de bacterias, sí, de los cuales son 5 las que producen estas enfermedades, meningitis y otro tipo de cuadros también graves, ¿verdad? Y estas bacterias son así que no se ven, son como dice su nombre, bacterias que vos podés estar y no te das cuenta. Claro, son y una persona, microorganismos. Claro, son microorganismos, no se ven a simple vista, solamente con microscopios. Sí. Y es más, como dijimos, del 10 al 20%
de las personas, ¿verdad? Tienen en su garganta, por decirlo así, sin que le produzca enfermedad. Claro. Por eso lo importante es detectar a tiempo el cuadro. Si una persona tiene algunos síntomas, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, que son los síntomas de la meningitis, ¿verdad? Aparte suele presentarse, digamos, endurecimiento del cuello, a veces hay convulsiones, ¿verdad? Y entonces cuando hay esas manifestaciones y el médico ya piensa en que es meningitis, como se dice, cuando pensás en meningitis ya tenés que hacer el tratamiento. Claro. Y después, en todo caso, claro, porque no hay una manera confirmas. de prevenir 100%, porque te puedes poner la vacuna y estás vacunado contra esa bacteria, claro, pero no contra otras que pueden darte también meningitis, así ¿verdad? Así mismo, claro, exacto. Por eso es importante la vacunación, ¿verdad? Hay que ver un poquito qué vacuna se dispone. En este momento se dispone de la vacuna antimeningocócica para 4 serogrupos, es el nombre técnico que se da para... ¿Y eso se pone todo el mundo, doctor, o solo niños, o cómo es? Bueno, realmente puede ponerse cualquier persona en general, ¿verdad? Está disponible y bueno, debe solicitarse, digamos, esa aplicación. Ay, yo ya me quiero poner. Y claro, pero si está ahí y no nos dicen, pues así tenés que ponerte tipo la antigripal, ¿verdad? Que todo el mundo. Y si está ahí, ¿por qué no nos ponemos? Desde luego. Hay, de hecho, situaciones como grandes encuentros, ¿verdad? Por ejemplo, el Sudamericano de Fútbol, la Avenida del Papa, o sea, son eventos multitudinarios. Hay que vacunar al rollo. Donde pueden venir personas de áreas, ¿verdad? Que están teniendo brotes. Claro. Entonces, digamos, siempre es importante estar prevenido. Por supuesto. Bueno, doctor, no le dejé ni respirar con las preguntas al pobre doctor. Vamos a hacer un corte, que tome un poquito de agua, le vamos a ofrecer un cafecito, un cocidito, algo, le vamos a tratar bien a nuestro invitado y enseguida volvemos con más preguntas. Bueno, en el corte me enteré que nuestro doctor es policía, es subcomisario de sanidad, ¿verdad, doctor? Bueno, ya hice el curso de ascenso y pasé, así que estamos esperando. Muy bien. Así, muchas gracias. Muy bien, o sea, cualquier problema que tengamos, el teléfono del doctor, fingimos un desmayo y viene y nos salva, además de policía. Bueno, doctor, vamos a seguir hablando, ahora nos ponemos serios, ¿sí? Pero yo me quedé pensando en el tema de los síntomas de la meningitis, porque usted dijo... dolor de cabeza, fiebre y dolor de cuello, ¿verdad? Como que te estira el cuello. Ese tipo de dolores yo tuve 1000 veces y no tuve, gracias a Dios, meningitis, ¿verdad? Era un estado gripal, era una cuestión de nervios, lo que sea. O sea, no hay un síntoma así específico que vos digas, bueno, es meningitis. Claro. O qué tiene que pasar, no sé, se pone medio amarillo. Viste que todas las enfermedades tienen alguna clave para los que no somos médicos poder por lo menos sospechar. Claro, exacto. Bueno, ahora otra vez bajamos de la meningitis a meningococo a la meningitis en general, ¿verdad? Sí. Y realmente, sí, efectivamente, cuando una persona está con un dolor persistente de cabeza, que es inespecífico, ¿verdad? O a veces fiebre, ¿verdad? Molestia en la nuca. De hecho, ni qué decir cuando ya hay trastornos de la conciencia, ¿verdad? Cuando hay convulsiones, bueno, ahí definitivamente uno ya va a acudir al médico. Claro. Pero realmente las meningitis en general, muchas veces una meningitis viral o una meningitis por hongos, que eso también existe. Recordemos que tenemos muchas personas con SIDA, ¿verdad? Y desconocen su situación de ser portadores de VIH. Entonces, porque no hay síntomas, de repente puede debutar con una meningitis a hongo, por ejemplo. Entonces, ante esos síntomas siempre el médico debe, es decir, el paciente debe acudir al médico y el médico debe realizar la evaluación, el examen físico para ver si orienta. Justamente te había contado una anécdota donde un médico no estaba muy seguro, entonces le llama a un especialista y el especialista en infecciones, ¿verdad?, evalúa al paciente. O sea que siempre tenemos que tener en la mente la posibilidad de una meningitis, ¿verdad? Entonces de ahí se va a determinar primero si es o no es. En segundo lugar, si es bacteriano, viral o por hongos, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, si es bacteriano, hay que ver si es meningococo,
si es neumococo, y si es meningococo, ahí se establecen digamos, los criterios de prevención y todo eso. Bueno, eso es muy complicado todo, pero esa ya es la parte de ustedes los médicos, claro, ¿verdad? Exacto, o sea, exacto. la parte nuestra, de los que no somos médicos, Sí. ¿qué nos tiene que llamar la atención Correcto. para ir al médico? O sea, Correcto. obviamente dolor de cabeza y fiebre tenés que ir al médico, Sí. pero hay gente que no se va al médico, doctor. Así Se es. automedica nomás y cree que le va a pasar Claro. y puede ser algo más grave. Así mismo, no. De hecho, como habíamos hablado también, creo que fuera de cámara, lo importante es llegar al diagnóstico y si el médico piensa en que puede ser de una meningitis, ya se tiene que iniciar el tratamiento. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la persona, debe acudir lo más rápido posible, porque perder tiempo puede significar inclusive la diferencia entre la vida o la muerte. Así mismo. Y si sobrevive otra vez, entre que quede o no secuelas. Claro, porque estamos hablando de la meninge, lo que recubre el cerebro, y hay que recordar que todo lo que pasa ahí arriba cerca del cerebro normalmente tiene muchas posibilidades de tener de quedar algún vestigio después, así mismo, ¿verdad? Sí, alguna secuela. Alguna secuela. Dependiendo de qué área del cerebro está afectada. Así mismo. Claro. Bueno, le vamos a dejar descansar unos segundos al doctor, porque ahora tenemos este material que vamos a compartir, por favor, que habla de las causas. Causas. Las causas más comunes de meningitis son las infecciones virales que generalmente mejoran sin tratamiento. Sin embargo, las infecciones meningíticas bacterianas son extremadamente graves y pueden producir la muerte o daño cerebral incluso con tratamiento. La meningitis también puede ser causada por irritación química, alergia a medicamentos, hongos, parásitos, tumores. La mayoría de las meningitis virales se debe a enterovirus, que son virus que también pueden causar enfermedad intestinal. ¿Está correcto? Sí, ¿verdad? correctísimo. O sea, ¿hay meningitis más peligrosas que otras dependiendo de la causa? Si es virus, si es bacteria, si es esto. Claro, de hecho las meningitis bacterianas son las más graves y hay que tratarlas lo más rápido posible. Pero aparte, de hecho, sin tratamiento se dice que tiene una mortalidad más o menos del 50%. Claro. O sea, de cada 2 personas con meningitis, uno muere, el otro vive. Y generalmente con secuela, ¿verdad? Claro. Y con tratamiento inclusive, la letalidad sería del 5% a 10%. Claro, o sea, que de hecho es una situación grave. Sí. Vuelvo nomás a recalcar, ¿verdad?, que cuando la población, ya que habla de meningitis, no generalice. Claro. Lo primero que tiene que hacer es preguntar, ¿es bacteriana y qué bacteria es? Entonces allí recién, yo creo Claro. que cualquiera podría entender eso. Por supuesto. Porque si no, la gente entra en pánico Sí. y empieza a tomar medidas que no corresponden, ¿verdad? A veces con exageración, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, hace? Y por ejemplo, empiezan a el hecho de las desinfecciones, ¿verdad? De la Claro. habitación, a veces se automedican con antibióticos, ¿verdad? Innecesariamente. Claro. Entonces eso a su vez puede acarrear algún trastorno, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. Tipos de meningitis. Meningitis vírica. Suele implicar mucho menos peligro para la vida del paciente. A este tipo también se le conoce como meningitis aséptica. Hay varios tipos de virus que son capaces de provocar un cuadro de meningitis. Los más frecuentes son los llamados enterovirus, pero también es importante el virus del herpes simple. Meningitis bacteriana es la forma más conocida de la enfermedad. Los diferentes microorganismos que pueden provocar este tipo de infección dependen de la edad del paciente y de otros factores como, por ejemplo, el estado del sistema inmune del enfermo. Su mal funcionamiento implica una mayor predisposición a padecer infecciones. Así mismo. No, esa última parte realmente es importante, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Cuando las defensas están disminuidas, están alteradas. Mencionamos al SIDA como uno de ellos, después tenemos personas trasplantadas, ¿verdad? Que toman, o personas con cáncer, ¿verdad? Que toman o reciben medicamentos quimioterápicos que producen una disminución de las defensas. Y entonces, bueno, esas son personas que tienen una, digamos, predisposición a tener infecciones, no solamente meningitis, sino Claro. de otro tipo, y deben estar constantemente controladas. Perfecto. Así es. Bueno, tenemos otro material. Estoy pasando todos los materiales que me pasé hablando con el doctor en los primeros bloques. Vamos con el siguiente material, por favor.
Transmisión. La bacteria se transmite de persona a persona a través de gotículas de las secreciones respiratorias o de la garganta. La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado, besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y cubiertos compartidos con una persona infectada. El periodo de incubación medio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días. Hay personas que son portadoras faríngeas de la bacteria, que a veces, por razones no totalmente esclarecidas, puede superar las defensas del organismo y propagarse al cerebro a través del torrente sanguíneo. Está correcto. Es correcto, son datos correctos. Estos datos generalmente son sacados de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y este periodo de incubación hay que explicar qué es, ¿verdad? Es el tiempo que tarda entre el ingreso del microbio al cuerpo y el comienzo de los síntomas. A eso se le llama periodo de incubación. Y es cierto, oscila más o menos, en promedio son 4 días, pero hablamos de la meningitis por meningococo. Hay otros gérmenes que tardan más tiempo, claro, y otros menos. Los síntomas son iguales para cualquier tipo de causa de la meningitis, si es bacteriana, si es virus. Claro, bueno, por lo general todos dan dolor de cabeza. Ajá. Esa es una constante prácticamente. La fiebre no siempre se ve, más se ve en meningitis bacterianas, ¿verdad? Fiebre. Y lo mismo otros síntomas, otras manifestaciones, como deterioro del sensorio, o sea, de la conciencia, convulsiones, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay meningitis que se presentan en forma totalmente atípica, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la pericia del médico, ¿verdad? Para reconocerlo. ¿Y esto, por ejemplo, en un análisis de sangre sale que uno tiene meningitis? Bien, meningitis bacteriana por lo general sí, ¿verdad? Tiene una característica, pero el diagnóstico para una meningitis es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Ese líquido que hablamos que recubre el cerebro, donde el cerebro flota, ¿verdad? ¿Y cómo se saca ese líquido? Ese líquido se saca a través de una punción lumbar. Lumbar. O sea que, como dijimos, la meninge recubre el cerebro, sí, y la médula espinal. La médula espinal recorre la columna vertebral. Yeah. Entonces, con una aguja especial, ¿verdad?, se hace una punción entre las vértebras, que son los huesos que forman, sí, la columna vertebral. Entonces, atraviesa ese espacio intervertebral entre las vértebras y se llega hasta el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido se extrae y se analiza. Por lo general, una meningitis, vamos a decir, clásica, ¿verdad?, bacteriana, suele cursar con un líquido turbio. Habitualmente ese líquido es claro como agua. El término que nosotros usamos, sí, es cristal de roca, le llamamos, sí, que es transparente como el agua. Sin embargo, en una meningitis bacteriana clásica, digamos, es turbia. O sea, al sacar ya se dan cuenta, sin necesidad, o sea, lo mismo hacen, ¿verdad? Obviamente, claro, se hace el análisis correspondiente y sobre todo, bueno, entonces allá, si es turbio el líquido, ya se diagnostica una meningitis bacteriana. Claro. Posteriormente se determina qué germen está produciendo esa meningitis bacteriana. Para poder atacar con algún medicamento. Asimismo, y prevenir a las personas que estuvieron cerca. También es importante decir, ¿verdad?, que cuando se inicia el tratamiento para una meningitis bacteriana por meningococo, a las 24 horas la persona, el paciente, ya deja de transmitir. Ah, qué bueno. Así mismo, es decir que... Pero sigue cursando la enfermedad. Por supuesto, hay que hacer un tratamiento, ¿verdad? Pero ya no es transmisible, digamos. Ya. Entonces, tras 24 horas de tratamiento. Doctor, hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos con este tema que está súper interesante. Estamos aprendiendo mucho. Volvemos ya. Continuamos charlando con el doctor Hernán Rodríguez, él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Nuestro tema, meningitis. Y tenemos otro material que queremos compartir, por favor. Síntomas. La meningitis viral ocurre con más frecuencia que la meningitis bacteriana
y es más leve. Afecta con mayor frecuencia a los niños y a los adultos menores de 30 años. Los síntomas por lo general aparecen rápidamente y pueden abarcar fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, fotofobia, dolor de cabeza intenso, cuello rígido, meningismo, agitación, fontanelas abultadas en los bebés, alimentación deficiente o irritabilidad en niños, respiración rápida. ¿Está correcto? Sí, correcto. Estos síntomas, por lo general, insisto, sobre todo en las bacterianas, se instalan de manera rápida. Entonces, resulta que para las enfermedades no existe horario. Entonces, para los médicos no debería existir tampoco. Y lógico, claro. Es así, no existe horario ni día ni feriado. Entonces, muchas veces uno piensa, como vamos a decir, como humano, ¿verdad? Bueno, es de madrugada, voy a esperar que amanezca, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente no hay que esperar. Cuando hay síntomas que nos hagan pensar, por más que no sea, pero finalmente es mejor prevenir e ir y acudir rápidamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, y tenemos otro material, veamos, por favor. Medidas para reducir los riesgos. La mejor manera de prevenir la diseminación de cualquier infección es el lavado de manos. Se debe evitar el contacto con personas enfermas. Hay varias vacunas que pueden prevenir la infección por bacterias que pueden causar la meningitis. Hay que mantener un buen estado de higiene bucal y personal. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. Evitar el intercambio de saliva a través de cubiertos, chupetes, mamaderas, juguetes u otros utensilios que se lleven los niños a la boca. Desinfectar con frecuencia las superficies de alto nivel de contacto como picaportes. Ventilar diariamente las habitaciones. En caso de sentirse enfermo, consultar con un médico y no automedicarse. Correcto, eso. Sí, mensajes muy interesantes realmente. Y realmente me gustó mucho cuando mencionaba lo de que las vacunas realmente protegen de los microbios. Porque a veces cometemos el error, vacuna, como dijimos, contra la meningitis. Claro. No es contra la meningitis, es contra el microbio que puede producir meningitis. Claro. Insisto, ese tipo de lenguaje creo que tenemos que empezar a usarlo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y doctor, le cuento que estamos en redes sociales y tenemos consultas de la gente que quiere saber algo más sobre este tema. Vamos a ver cuál es la primera pregunta. Santiago de Limpio dice, ¿hay personas que no son aptas para recibir la vacuna meningocócica? Bien, sí, la vacuna realmente es la vacuna anti-meningocócica. Claro. Sí, y verdaderamente por lo general son vacunas, digamos, que son bastante bien toleradas, ¿verdad? Son muy pocas las situaciones donde podría haber alguna reacción. Como toda vacuna, puede producir un poco de fiebre, dolor en el lugar de la aplicación y eventualmente cuadros alérgicos, pero es realmente muy baja la posibilidad. Entonces la recomendación es que todos quienes puedan acceder a recibir la vacuna vayan y reciban la vacuna. Sobre todo si van a ir a lugares, como ahora es muy fácil viajar de un lugar a otro del mundo, ¿verdad? Si va a viajar a lugares donde hay brotes de meningitis por meningococo. Claro. En nuestro país, ¿cómo estamos con el tema de la meningitis ahora, en este momento? Claro, bueno, anualmente se ven casos de meningitis a meningococo, o sea que son muy pocos afortunadamente, no hay brotes como tales, ¿verdad? Pero digamos que se ven pocos casos, ¿verdad? Esos casos son reportados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de una dirección de vigilancia de la salud y eso después se nos comunica, ¿verdad? Para que tomemos las medidas, ¿verdad? ¿Y en qué año fue la última epidemia así de meningitis? Bueno, epidemia... No sé si es epidemia, pero que había muchos casos. Sí, y bueno, lo que pasa es que digamos que siempre se tiene vamos a decir, una cantidad habitual, ¿verdad? Lo que ocurrió hace unos años es que se le dio mucha publicidad y la mayoría eran casos de meningitis por neumococo, que no son las meningitis, digamos, que producen epidemias. Eso fue lo que había ocurrido.
Y entonces, porque me parece genial, ¿verdad?, que se hable de un tema, claro, porque así uno se informa, ¿verdad? Eso fue lo que había ocurrido. Muchas eran meningitis virales, meningitis por neumococo, ¿verdad? Y los cuadros por meningococo eran los habituales, ¿verdad? Claro. Donde sí hubo un brote y todavía hay casos es en Chile. Entonces ellos están, digamos, mejorando su sistema de vacunación, ¿verdad?, aplicando la vacuna antimeningocócica a su población, ¿verdad?, sobre todo a niños. Tenemos otra consulta del público, a ver, por favor. Melissa de Luque dice, si la vacuna contra la meningitis se aplica a los niños a partir de los 9 meses, ¿qué sucede si un niño contrae meningitis antes de esa edad? Vamos a recalcar que la vacuna no es contra la meningitis, sino es contra el meningococo. Exacto, exacto. De hecho, repito, no soy pediatra, ¿verdad?, pero los niños menores de 3 años tienen como otro germen, aparte del neumococo y el meningococo, una bacteria que se llama Haemophilus influenzae, que no tiene nada que ver con la influenza que produce la gripe, ¿no? Es una bacteria. Entonces, los niños reciben dentro de su esquema de vacunación la vacuna contra el Haemophilus influenzae, por ejemplo. Hasta los 3 años entonces están... Sí, exactamente. Eso es lo que, digamos, se determina. Por encima de esa edad ya, digamos, es el neumococo, la bacteria con más frecuencia produce meningitis bacteriana. Claro, o sea, y a los 9 meses recién se le pone la vacuna. Claro, sí, hay esquemas de vacunación. Claro. Entonces, si digamos, se produce... Es decir, yo admiro mucho a los pediatras porque a nosotros los que atendemos adultos, el paciente, le preguntamos y nos dice, me duele la cabeza, claro, tengo fiebre. Sin embargo, los niños, ¿verdad?, los recién nacidos, los bebés, lloran y nada más. Claro. Entonces el pediatra tiene que hacer malabarismos para interrogar a la madre o al padre, examinar, ¿verdad? Claro. Y bueno, y ahí entonces, digamos, tienen mucha experiencia los pediatras para llegar al diagnóstico. De hecho, hay protocolos bien establecidos en los cuales cuando hay síntomas inespecíficos, inclusive fiebre, ¿verdad?, está, digamos, indicado una punción lumbar para descartar una meningitis o confirmar. Eso yo hablo, digamos, de afuera, repito, no soy pediatra, pero son protocolos médicos que se cumplen, ¿verdad? Doctor, en el caso de que, bueno, se hace el análisis la persona y tiene meningitis, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Se le interna directamente a esta persona? Claro. ¿Se le aísla? ¿Qué pasa? Sí, muy buena pregunta. Bueno, por supuesto, una meningitis es sinónimo de internación, eso con seguridad. Una vez que se establezca el diagnóstico de una meningitis bacteriana, como dijimos, 24 horas esa persona, si es meningococo, puede transmitir la bacteria. Una vez que empezó el tratamiento y ya se cumplió 24 horas, ya no es transmisible, digamos, y entonces ya no requiere verdaderamente un aislamiento, ya no requiere aislamiento. Puede compartir una sala común, ¿verdad? De todas formas, todos aquellos que tuvieron contacto íntimo y prolongado con esa persona deben recibir una medicación que es relativamente sencilla y depende de ciertas circunstancias, ¿verdad?, de la edad, de si es una persona que está embarazada, claro, una mujer embarazada. Entonces, de acuerdo a ciertos parámetros, se determina qué medicamento usar para prevenir, ¿no? Así que, digamos, por eso, digamos, sí, es una enfermedad grave, la meningitis en general, pero es muy importante determinar la causa y la prevención. Perfecto, perfecto. Doctor, ¿usted enseña en la facultad? Y a veces me llaman para dar clases. Porque tiene muy buena didáctica, se entiende bien, es como un profe que te está explicando, sí, fantástico, no, en serio. Vamos a hacer un corte a la vuelta, parte final del programa con las recomendaciones de nuestro invitado. Bueno, doctor Hernán Rodríguez, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, tenemos unos minutitos más de programa en esta parte final. Yo antes le quiero agradecer la presencia, el estar acá con nosotros, su tiempo, su disponibilidad y todo lo que nos estuvo enseñando. Por eso le preguntaba si era profe, porque sabe enseñar.
Bueno. Y queremos que nos diga, que nos dé un resumen del tema meningitis, sobre todo qué podemos hacer nosotros o cuáles síntomas son los más importantes. Claro, bien. Ante nada, como bien se dijo en las diapositivas, hay que acudir al médico, no automedicarse, porque cuando hablamos de meningitis, el tiempo es pero valioso. No hay que perder tiempo, no importa la hora que sea, el día que sea, hay que acudir rápidamente al médico, por más que después no sea finalmente meningitis, ¿verdad? Como vimos, ¿verdad? Son síntomas inespecíficos, dolor de cabeza, dolor de cuello, fiebre, ¿verdad? Que puede ser causada por cualquier otro motivo, pero bueno, ante la duda siempre hay que acudir al médico para, digamos, que determine el tratamiento adecuado, ¿verdad? Lo más rápido que se pueda. En segundo lugar, deben no entrar en pánico, saber sí, que es una enfermedad grave, pero hay que entender bien, ¿verdad? Creo que después de esta charla que tuvimos, ¿verdad? Creo que algo aportamos, ¿verdad? Sí. Acerca de la prevención y que no es necesario, digamos, desinfectar una habitación, una escuela, sí, ¿verdad? Sí. Ni, digamos, dar profilaxis a todo el mundo. Entonces hay solamente ciertos criterios, ¿verdad? Pero sobre todo, digamos, el hecho de acudir rápidamente al médico. Perfecto. Bueno, están preparando el Congreso de Infectología acá en Paraguay, ¿verdad? Así mismo, el 5, 6 y 7 de noviembre de este 2015 se va a hacer el 10º Congreso Paraguayo de Infectología. Puedo dar el nombre del lugar, en el Hotel Sheraton. Sí. El día 4 va a haber un precongreso donde van a realizarse algunos talleres de interés y simultáneamente al Congreso Paraguayo de Infectología que interesa a médicos, tanto de adultos, pediatras y a todas las ramas de la medicina, porque la infectología incluye todas las especialidades médicas. Aparte de eso, vamos a tener jornadas de enfermería, jornadas de microbiología y jornadas de odontología. Qué bueno. Así que, bueno, aprovecho esta oportunidad que me das para promocionar un poco el evento. Y lo vamos a tener un tiempo antes de noviembre, en octubre más o menos ya en el programa para continuar hablando de este tema del Congreso. Cómo no, muchas gracias. Tenemos cuentas en Facebook y también en nuestra página web, así que pueden de la Sociedad Paraguaya de Infectología y 10º Congreso Paraguayo de Infectología. Perfecto. Doctor, le queremos agradecer la presencia en el programa. Lo esperamos en uno próximo. Nos gusta cuando viene porque nos enseña y entendemos bien. Es bien fácil. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, al contrario, soy yo el agradecido. Me gusta transmitir lo que sé, lo poco que sé y realmente cuando escucho, ¿verdad? Que se entendió y que se practica, bueno, eso me pone más contento. Bueno, muchas acá gracias. Se entendió, depende de ustedes que están del otro lado que se practique, ¿verdad? Bueno, gracias, doctor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo, siempre naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.